Buenas tardes. Me toca cambiar de papeles hoy. Muchas veces en la mañana me tocó el papel de maestro de escuela dominical para los niñitos y ahora me toca presentar y traducir. Entonces me da mucho gusto presentar al pastor Ben Sorensen. Tiene mucha historia con nuestro presbiterio. Antes sirvió como pastor asociado de la primera iglesia de Fort Lauderdale y otras iglesias también sirvió de pastor asistente, pastor asociado. Ahora tiene otro trabajo de asistente, pero ahora es asistente al alcalde de esta ciudad. Entonces es una posición política, pero a la vez sigue siendo un pastor y nos va a hablar. Él está haciendo muchas cosas en el pueblo, enfocado en las necesidades de la gente necesitada, de la gente que vive en la calle. Así que nos va a hablar un poco de la Biblia y un poco probablemente del servicio que hace él con la ciudad. Entonces queremos darle la bienvenida. Y tengo como 20 años que no he traducido así que perdóname por cualquier error que haga. It's been about 20 years since I translated somebody, so we're going to give this a shot and see what happens. Great. Mucho gusto, es un placer para hablar con ustedes y bueno, vamos a ver, ¿no? It's nice to meet you. No. Pues, the story of the Good Samaritan shares a bit about the suffering of the traveler that's hurt. El texto del buen samaritano nos habla del sufrimiento de este viajero, este señor, quien se había herido. And in our lives, we each experience times of suffering and hurt. Y nosotros también experimentamos temporadas de dolor, de problemas en nuestras vidas. There was an older woman who was in and out of a coma for months at the hospital. Había una señora de edad quien pasó por coma y entró y salió de coma en el hospital. And her husband stayed with her every day, every night, holding her hand, hoping that she would come out of the coma. Y su esposo se quedó con ella todos los días esperando que ella saliera de esa situación, de ese problema. And one day she finally fully awoke and she motioned for her husband to come to listen to something she wanted to say to him. Y un día se despertó por completo y dijo así a su esposo que viniera para que ella le hablara sobre algo que quería decir. And she said, "We have been married for so long. Y le dije, tenemos tantos años de casados. You've been with me when I had a miscarriage. Estabas conmigo cuando perdimos un bebé, You've been with me when I lost my job. cuando perdí mi trabajo, Been with me when we had a fire in our house. cuando hubo un incendio en nuestra casa, And now you've been with me when I've had this big health problem. y ahora a través de este problema de salud que he pasado. So I'm beginning to think Entonces estoy empezando a pensar that you're bad luck. que de mal suerte para mí, que no me das nada de suerte. We all face very difficult times, and the Good Samaritan shows an example of how we can help those who are facing difficult times. Todos pasamos por momentos difíciles y la historia del buen samaritano nos comparte algo sobre cómo podemos enfrentar esos tiempos de dificultad. In particular, homelessness is a challenge that we face in Fort Lauderdale, in our county, in our state, and in our country. Y en particular, la gente que vive en la calle es un problema para nosotros como pueblo y también para todo el condado y todo el estado, todo nuestro país. So let's understand a little bit how Jesus viewed homelessness and what he did about Y entonces hay que pensar un poco de cómo nuestro Señor vio esa situación de la gente que vivía en la calle en su tiempo y qué es lo que Él hacía. it. So Jesus was born without a home. He was born in a foreign town. La Biblia nos dice que Jesús se nació fuera de su casa, en otro pueblo, que no era su hogar.
And immediately after he was born, his parents fled to another country. Y después, inmediatamente, sus padres con él se fugaron, se huyeron a otro país. What country did they go to? ¿A cuál país fueron? ¿Se acuerdan? A Egipto. Perfect. Egypt, correct? So Jesus was basically born homeless and then fled as an immigrant to another country. Entonces Jesús se nació fuera de su casa y luego se fue de inmigrante a otro país. And I don't think he had the proper paperwork to go into Egypt. Y a lo mejor le faltaban los papeles para entrar a Egipto. So he was likely a homeless, illegal immigrant. Entonces nos imaginamos, podemos decir que era el Señor se nació sin hogar y como inmigrante sin papeles. So when we think about today, the caravan that's coming north through Central America, I think Jesus not only understood that, but he lived it. Y entonces cuando pensamos en eso de la caravana que viene desde Guatemala por México ahora rumbo a los Estados Unidos, a lo mejor Jesús entendía su situación muy bien. Then after Jesus returned from Egypt, Después que el Señor regresó de Egipto, he lived in his home in Nazareth until he was baptized by John the Baptist. vivió en su hogar en Nazaret, en su pueblo, hasta que experimentó el bautismo bajo la mano de Juan el Bautista. And then he spent his ministry relying on the goodness and the kindness of others, like Mary and Martha, for places where he could stay. Y después todo su ministerio, el Señor dependía, y sus discípulos dependían de la bondad, de la misericordia de otros para llevar a cabo su ministerio, para tener donde vivir, donde dormir y qué comer. So not only did he live in a similar way as someone who's homeless lives, Entonces no solamente vivió como una persona sin hogar, but he also ministered to the homeless. pero a la misma vez ministró, sirvió a la gente sin hogar. One example of this is the story in Mark chapter 5, Un ejemplo es la historia de Marcos capítulo 5, where there's someone a man is possessed by a demon, cuando había un señor poseído por un demonio. lives among the tombs, the cemetery, Vivía entre las tumbas, si se acuerdan de la historia. and Jesus heals him, Jesús le sanó and he's able to return to his house and to his y family. le ayudó a regresar a su pueblo, a su familia, a su hogar. One last example of this Además, is Mark chapter 1. en Marcos capítulo 1 There's a leper había un señor con un leproso, who, again, is not able to go back to his house because of the stigma around this disease. también no podía regresar a su casa por su enfermedad y el peligro que daba a la gente alrededor. Jesus heals him, Y Jesús le sanó, and he's able to return home and end his homelessness. pudo regresar a su casa y terminar su tiempo sin casa. The Good Samaritan is another example of how Jesus serves someone in great need. Y el buen samaritano es otro ejemplo de cómo el Señor sirvió a una persona con bastante necesidad. To fully understand this, we really have to understand more of the historical context of the Good Samaritan. Entonces tenemos que entender, para entender eso de pleno, tenemos que entender más del trasfondo de esta situación, de esta historia. So in the story we hear of a Levite and a priest, both Jewish, who pass by the other side of the street and don't help the Samaritan. En la historia escuchamos de un sacerdote y un levita, los dos judíos oficiales, quienes pasan al otro lado de la calle y no ayudan a la persona en necesidad. These are professional religious leaders, incredibly knowledgeable around Scripture and the Jewish faith. Son líderes profesionales, sabían bastante de la Biblia, de la fe de los judíos. We don't know a whole lot about the traveler. No sabemos casi nada del viajero.
But if you look into the history of this, to have the biggest impact of this story, Pero si uno va a la historia, para que la historia se entiende de mayor impacto, there was great division between the Jews and Samaritans. había mucha división entre los judíos y los samaritanos, como sabemos. The Jews viewed the Samaritans as a lower status people, a half-breed. Los judíos veían a los samaritanos como gente mezclada de menor estatus. And the Samaritans and Jews had constantly been fighting amongst each other. Y los dos grupos se habían estado peleando entre sí desde hace muchos años. So for the Samaritan to help someone, Entonces, para que el samaritano ayudara a alguien, the most meaningful, most difficult person to help would be a Jew. la persona quizás más difícil para ayudar para un samaritano sería un judío. So the traveler was likely a Jew. Entonces podemos entender la historia que más probable el viajero, el que se había lastimado, era un judío. If we think about who is Jesus in this story, the experts are very clear. Si pensamos de quién es Jesús en esta historia, los expertos de la Biblia nos hablan de forma muy clara. Martin Luther, who led the Reformation, today's Reformation Sunday, Hoy es el domingo de la Reforma y Martín Lutero, como bien sabemos, él fue el líder de la Reforma protestante. he said the Samaritan is of course Jesus. Dijo que el samaritano, claro, es Jesús. Augustine said the Samaritan is the Lord himself. Agustino dijo también que el samaritano es el Señor mismo. It's not often that I disagree with Martin Luther and Augustine, but today I will. No siempre voy a tomar otra opinión que gente como Lutero y Agustinos, pero esta vez sí, tengo otra idea. How was Jesus similar to the traveler? Hay que pensar cómo era Jesús parecido al viajero. Sorry. Let's look at how is Jesus similar to the Samaritan. O, primeramente, cómo parece al samaritano, primeramente. Yeah. So, is Jesus a Samaritan? ¿Es Jesús un samaritano? No. He's a what? Él es un judío. Judeo. Does the Good Samaritan fully heal the traveler? ¿El samaritano sana completamente al viajero? No. No. The Good Samaritan puts the traveler on a donkey. It's like calling Uber for someone that's hurt. El buen samaritano pone al viajero sobre un asno, un burro. Es como hablar a Uber para recoger a una persona y llevarlo al hospital. And then the Good Samaritan brings the traveler to an inn. And who takes care of the wounded traveler at the inn? Y el buen samaritano lo lleva al viajero al hotel. No sé. ¿Y quién lo ayuda ahí? Not the Good Samaritan. No es el buen samaritano. The innkeeper, the Es owner. el dueño del lugar, del hotel. Moreover, Jesus doesn't immediately heal the traveler. Jesús o Jesus? Yeah. Okay, Jesús no lo sana por inmediato. So, which stands in contrast to Jesus in Scripture immediately healing so many, like the two homeless people we talked about.
Y eso nos da algo de diferencia de los otros ejemplos en las Escrituras, donde el Señor Jesús sana a la gente por completo, por inmediato. Finally, the Good Samaritan pays the innkeeper to heal the traveler. Y por último, el buen samaritano paga al dueño del lugar para cuidar al viajero. How many times do we see Jesus in Scripture paying someone to heal someone? ¿Cuántas veces podemos ver que Jesús pagó a alguien para ayudar o cuidar a otra persona en las Escrituras? So I think a better way to look at who is Jesus in this Scripture Entonces quizás es mejor, si entendemos en esa Escritura, is looking at Jesus as the wounded traveler. hay que entender que Jesús es el viajero herido. This road went from Jericho to Jerusalem. El camino iba de Jericó a Jerusalén. Did Jesus travel on a road from Jericho to Jerusalem every once in a while? ¿Jesús alguna vez iba por ese mismo camino? Sí, Many times. muchas veces. Christ was Jewish, as was the traveler. Jesús era judío como el viajero. Was Jesus a traveler? ¿Jesús viajaba mucho? Of course, just like the traveler. Claro, siempre. The traveler had his clothes tattered and torn. La ropa del viajero era muy sucio, maltratado. At Christ's crucifixion, were his clothes tattered and torn, and then soldiers threw. Cuando crucificaron al Señor, en ese momento también el Señor, su ropa era maltratado y los soldados apostaron para ver quién iba a ganar su ropa, ¿no? The priests and the Sadducees condemned Jesus. Los oficiales religiosos de los judíos condenaron a Jesús. Just as the high Jewish officials condemned the traveler by not helping him. Como los oficiales, como el sacerdote levita, condenaron al viajero por no ayudarlo. The traveler is anointed by the Good Samaritan with oils and wrapped in rags. El buen samaritano unge al viajero con aceite y lo envuelve en ropa para llevarlo al cuidado. After Christ's death, was he anointed with oils and wrapped in rags? Después de la muerte del Señor pasó lo mismo, que lo pusieron aceite y lo envolvieron para preparar su entierro. So, what is our role in this story? Entonces, ¿cuál es nuestro papel en esta historia? I suggest that Christ is suffering on the side of the road today in the faces of our homeless. Yo diría que el Señor mismo está sufriendo al lado del camino entre la gente que vive en la calle. Podemos ver su rostro entre la gente que vive en la calle hoy en día. And it's up to us to not stay on the other side of the road. Y depende de nosotros si nos vamos a quedar del otro lado del camino. Christ does not call us to immediately heal and take care of everything for the wounded traveler. El Señor no pide que nosotros pagamos todo o hiciéramos todo para esas personas, But we need to start. pero debemos de empezar. The city of Fort Lauderdale, for the first time ever, Por primera vez en la historia, la ciudad de Fort Lauderdale is working with Broward County, está trabajando con el condado Broward, negocios, and people that help the homeless. los negocios y la gente que cuidan a la gente que vive en la calle, Desamparados. sí, charities, Charities, caridad. We have 2,600 homeless people in Broward County. Tenemos 2,600
personas sin hogar en el condado de Broward. And half of those live in Fort Lauderdale. Y la mitad de ellos viven en esta ciudad. So we have raised over $3 million Hemos levantado recursos más que 3 millones de dólares to provide housing for those homeless, para ofrecer lugar para ellos donde dormir, a caseworker to help those people deal with mental health and physical health and job training. trabajadores sociales para ayudarles con sus problemas mentales, sus dependencias y también para buscar empleos. But we need your help. Pero necesitamos de su ayuda. We need help finding more apartments or homes that landlords or property owners are willing to use to house a homeless person. Necesitamos ayuda en buscar hogares, departamentos donde los dueños de los departamentos o de los hogares están de acuerdo con que gente de la calle, recuperándose, saliendo de la calle, podrían vivir ahí. In exchange for housing one person, the city and county will provide that landowner rent. Y a cambio, para proveer un lugar, el condado, la ciudad van a pagar la renta de la persona. And provide a caseworker. Y proveer un trabajador social para ayudarle. We also need your help in walking alongside, being a friend to a homeless person. También necesitamos su ayuda en caminar juntos y ayudar y ser un amigo para esa gente en necesidad. If we're going to be as the Good Samaritan, it is up to us to serve the wounded traveler. Si vamos a ponernos en el lugar del buen samaritano, nos toca a nosotros ayudar a la persona en necesidad. And to see the face of Christ on the side of the road. Y ver la cara del Señor Jesucristo en su rostro. We have seen so many horrible things happen this week with the bombing and shootings. Hemos visto cosas horribles esta semana con el terrorismo, las bombas que se han mandado por paquetes y los disparos que dieron en la sinagoga en Filadelfia. And we must drive out the darkness by being a bigger light of Christ. Tenemos que pelear contra la oscuridad en ser una luz más grande del Señor Jesucristo. Christ suffers with the least of these. Cristo sufre con los menos válidos. And it's up to us to do something about it. Y nos toca a nosotros hacer nuestro papel. Thank you. Amen. Amén. Gracias. Damos gracias al Señor por su palabra. Tenemos que pensar en esa historia, pues, qué papel nos toca. Y muchas veces sí pensamos así, que pues claro que el Señor es el buen samaritano, pero a veces nos toca a nosotros por el poder que tenemos, aunque no somos ricos, pero tampoco el buen samaritano, ¿verdad? Nos toca hacer un papel un poco diferente, ayudar a las personas a nuestro alrededor. Vamos a tener un tiempo de oración, entonces queremos ver si hay peticiones, necesidades de oración en este momento que queremos levantar. Queremos mencionar, pues el pastor mencionó los problemas que estamos viendo en esta semana, bastantes ataques, podemos decir, ataques de varios tipos en diferentes partes de los Estados Unidos. Nos pasó algo interesante quizás el otro día que la hermana Ana estaba a punto de salir de la oficina y quiso salir y salió y luego regresó rápido. Le dije, pues ¿qué pasó? Dijo, pues no puedo ir a ningún lado porque la policía ha bloqueado todas las calles. Y fue que pescaron el sujeto de la bomba aquí a la vuelta de la calle, a la vuelta de la cuadra, aquí cerca de nosotros. Estuvimos en el National News, en helicópteros y todo, grabando nuestra comunidad aquí. Entonces, pues, tenemos
yo siento que de alguna forma Dios está diciéndonos que tenemos una responsabilidad de orar y de pedir su presencia en medio de esa crisis que está enfrentando nuestro país. Hay otras oraciones que queremos levantar en estos momentos. Necesidades o Dios. Damos gracias que la hermana está de vuelta con nosotros. Por favor, orar por mi mamá, que está muy ancianita, va a cumplir 102 años. Wow. Y está, a pesar de que físicamente está un poco muy débil y pensamos que ya no la vamos a tener con nosotros mucho tiempo, así que pido sus oraciones, especialmente por mi hermana, que es la que la cuida ya. Amén. Vamos a pedir la presencia de Dios con su mamá. ¿Cómo se llama? Se llama Altagracia. Altagracia. Y pues yo quiero saber qué es lo que come para que alcance los 102 años, porque yo quiero comer lo mismo. Pero bueno. No quiero decirle que ya no come, normalmente no comía mucho, porque siempre, como le digo, cuando hacíamos la comida y ella tocaba el plato y se sentábamos a comer y ella sacaba su comida para ella, normalmente se aparecía alguien a la hora de comer, y si no había más que ella, entonces tenía que compartir el plato de ella, así que nunca comía mucho. No comíamos. Sí, yo quiero pedir oración por mi hermano, que él tuvo en estos días pasados un accidente, alguien se llevó la luz roja, gracias a Dios que está bien él, pero teniendo otros problemas que está acudiendo, quiero pedir oración por él. Y además, como motivo de acción de gracias, oramos por un señor cubano del año pasado de apellido Bacallao, y ayer platiqué con él tenía cáncer, digo tenía porque me llamó y hablé con él y está todo feliz que se le ha, por así decirlo, curado el cáncer, y le dije que bueno, si todavía lo teníamos en la lista, lo íbamos a quitar y que iba a dar acción de gracias a Dios. Amén. Damos gracias por oraciones contestadas, pero siempre hay que mantener a la persona en las oraciones de Dios. A veces buscamos una sanación física y a veces la gente no se da cuenta que tienen también necesidad espiritual y hay que seguir orando por ellos. Pero damos gracias por eso y vamos a poner el otro hermano en nuestras oraciones en cuanto a Chucky que experimentó. Otra necesidad que queremos mencionar. Los nenes y Moisés, vamos a seguir orando por ellos. Que puede la hermana pronto regresar con nosotros. Y pues yo quiero pedir que Dios ayude a Pastor Sorensen con podemos decir que es un ministerio que tiene a nivel de la ciudad. O sea, como que Dios le ha dado una iglesia que abarca toda la ciudad, tiene una responsabilidad de llevar el mensaje de nuestro Señor a un grupo quizás un poco más amplio que nos toca a nosotros, a los pastores. So I feel you are being called to a ministry. It's a little bit bigger than local church, but we want to pray for God to bless you and to give you strength in what you're called to do this time. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad de venir ante ti, abrir nuestros corazones y confiar en tu presencia entre nosotros como cuerpo de Cristo, confiando en tu palabra que cuando estamos reunidos y levantamos oraciones en el nombre de Cristo, que nuestro Dios escucha las oraciones y contesta conforme su voluntad. Te damos gracias, Señor, otra vez por las oraciones contestadas. Muchas veces en la vida experimentamos tantas dificultades y retos diariamente que no nos damos tiempo para darte gracias por alguna oración contestada antes que ya estamos levantando otras necesidades ante ti, Señor. Te damos gracias por este hermano que oramos por su situación de cáncer
Y te damos gracias por la forma en que has trabajado en su vida, Señor. Pedimos que tu presencia siga con él, Señor, que le ayudes a buscar no solamente la calidad de su vida, sino el propósito, Señor, por el cual lo habías sanado, Señor. Pedimos tu presencia con los hermanos que han pasado por dificultades y choques y varios problemas, Señor. Pedimos que tú puedes estar con cada persona en sus necesidades, sean físicas, médicas, espirituales, financieras, Señor, lo que sea, Señor. Pedimos que tú puedes estar con cada persona, con cada familia y les puedes ayudar a buscar la forma de salir de sus necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos estas situaciones tan difíciles que hemos visto esta semana en nuestro país. Los ataques, las bombas, los actos de violencia que estamos viendo a nuestro alrededor, Señor. Pedimos tu presencia, pedimos tu espíritu, que tu espíritu esté con cada persona, con cada familia, Señor, con esta comunidad de los judíos que sufrieron tanta pérdida de vida esta semana, Señor. Pedimos que tú puedes estar a su lado y que ellos pueden experimentar tu presencia en una forma especial en estos días. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante como nos dijo el predicador hoy, Señor, para cumplir con nuestro propósito aquí como iglesia, que es ser una luz a la comunidad y un amparo a los necesitados. Ayúdanos a ayudar a todas las personas a nuestro alrededor. A veces vemos gente, quizás gente que vive en la calle, quizás sucio, a veces tienen problemas de adicción, de dependencia, Señor, y pensamos que no hay esperanza para ellos, Señor. Pero hoy nos acordamos que tú viviste muchas de las mismas experiencias y que nos llamas a amarles, Señor, de la forma que podemos. Entonces ponemos a esa iglesia en tus manos y ponemos a los líderes, Señor, que nos ayudas a hacer las decisiones correctas conforme a tu voluntad, Señor, mientras buscamos las formas de ser tu presencia en esta comunidad. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y también oramos en las palabras del Padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesús y que vamos a cantar en eso.